Bueno, no, muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá, por tomarse el tiempo de venir. Muy contento de estar en Popayán nuevamente. Acá tuvimos un respaldo bastante importante, entonces les agradezco de todo corazón. Yo sé que ustedes hacen parte ya de este proyecto, no tengo que ir acá a convencerlos de absolutamente nada. Al contrario, acá lo que viene es el mensaje a replicar los votos de la consulta que hubo en octubre. Tenemos que sacar la mayor cantidad de curules posibles el próximo 8 de marzo en las listas de Cámara y Senado. Bueno, para quienes no me conocen, pues yo soy Walter Rodríguez, me conocen más como Wally, tengo un proceso en YouTube desde hace más de 10 años en el cual he venido haciendo crítica política, he venido denunciando la corrupción, he venido informando a la gente, siendo también un muro en contra de la desinformación que pulula todos los días por parte de los medios tradicionales, y hemos estado alrededor de bastantes denuncias también, acompañando a la ciudadanía de manera ciudadana, valga la redundancia, en el ejercicio que estamos haciendo como comunicadores. Hemos expuesto elefantes blancos, expusimos lo de las casas de Providencia, expusimos diferentes denuncias alrededor del tema del metro de Bogotá. Hemos también respaldado a la comunidad del Tolima en cuanto a denuncias respecto a la cantidad de urbanizaciones que se están haciendo, y bueno, hemos venido acompañando diferentes relatos y diferentes denuncias en contra de la corrupción de diferentes partes del país. Esto nos ha hecho merecedores de un Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. El trabajo que se ha hecho durante todo este tiempo de manera rigurosa, lo hemos hecho pues payaseando un poco también, hay que decir que también el humor ha sido importante, pero el rigor siempre ha existido, lo hemos hecho con argumentos, con cifras, con datos, y de esta misma manera lo vamos a hacer desde el Congreso de la República, con esa curul al Senado que gentilmente ustedes han respaldado, la mayoría de ustedes han venido respaldando de una manera bastante seria. Lo vamos a hacer, no solamente haciendo control político, que es una de las labores del legislativo, sino también promulgando pues proyectos de ley que ojalá se conviertan en leyes en contra de la corrupción, que yo considero es el principal cáncer de este país, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros proponemos? En particular la candidatura de Wally. Ustedes votando por la lista del Senado, pues van a apoyar toda una cantidad de actores políticos que también van a hacer su trabajo desde distintos puntos. Nuestro principal punto va a ser la lucha contra la corrupción. Queremos eliminar la figura del vencimiento de términos, que es el principal abogado de los corruptos de este país. Queremos eliminar también la casa por cárcel y queremos eliminar también la figura de la libertad condicional, porque ¿cómo es posible que los señores Nule que se robaron la 26 estén disfrutando de la millonada que se robaron en sus apartamentos en Barranquilla con la casa por cárcel? Eso no puede seguir pasando. ¿Cómo es posible que yo me haya encontrado en Cartagena al señor Ñoño Elías, campante porque está en libertad condicional, y ahorita le está haciendo campaña a su hermano en Córdoba? Eso tampoco puede repetirse. Entonces, exacto. Entonces esas son figuritas que han beneficiado a quienes han sido condenados por corrupción y las queremos eliminar. Vamos a hacer lo posible. Afortunadamente tenemos un canal de difusión bastante grande que va a servir para dos cosas. Primero, para que ustedes de manera ciudadana nos hagan llegar denuncias frente a actos frente a posibles denuncias de corrupción que ustedes conozcan en sus comunidades, o acá, por ejemplo, en el departamento del Cauca, para que nosotros seamos un altavoz, ¿no? Seamos un megáfono respecto a esas denuncias y podamos gestionar para que se inicien los diferentes procesos a que haya lugar. Y lo segundo, con este megáfono que tenemos, que son ustedes, que es la audiencia, que son más de 170,000 por capítulo, más o menos 700,000 a la semana, y pues con lo que hemos venido construyendo en redes durante los últimos años, pues que podamos boletear a aquellos políticos que no nos acompañen en nuestras diferentes iniciativas y en las iniciativas progresistas, que son las que le están haciendo bien al pueblo colombiano. Hace 4 años, cuando estábamos en la candidatura
del compañero Gustavo Petro, se inventaron un fantasma llamado castrochavismo, ¿no? Es un fantasma, ¿por qué? Principalmente por dos razones, porque Fidel Castro y Chávez pues ya estaban muertos ahí, o sea, no entiendo de dónde se lo han sacado, y era un temor generalizado a convertirnos en Venezuela, y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿nos convertimos en Venezuela? No, ¿cierto? Decían que la inflación iba a llegar al 200%, tampoco pasó. Nos dijeron que el dólar iba a llegar a 10.000, ¿no? Salió ese bobito de Super Bobo TV, que ahorita es candidato y es que la curula en el exterior, a decir, compren dólares porque van a llegar a 10.000 pesos. Y al contrario, el dólar en este momento está rozando los 3.500 pesos. Que la economía iba a decrecer, tampoco es verdad. La economía ha crecido durante los últimos 3 años. Y ustedes se acuerdan que para la campaña de Iván Duque se la pasaban diciendo que más salarios y menos impuestos. Pues el que verdaderamente aumentó los salarios en este país se llama Gustavo Petro. Histórico. Vean a estos bobitos que se las pasaban diciendo, ay, es que nuestros héroes, que nuestras fuerzas militares, que nosotros sí estamos del lado de la fuerza pública, pero sin dignidad, ¿no? Nunca se haya visto mejoramiento de la comida de las fuerzas militares y mejoramiento de un salario que era casi que inexistente. Ustedes yo creo que vieron ese video que se hizo viral de los soldados celebrando que le podían enviar plata a la mamita porque les había llegado un salario mínimamente digno, lo que Petro denominó el salario mínimo vital. A los médicos internos también. Las mesadas, que estos que defienden a nuestros héroes, ¿no? Es que me da cosa que le digan nuestros héroes cuando nunca les dieron el lugar que se merecen a nuestra fuerza pública. Y entonces así como dice el dicho, ¿no? Llegó un guerrillero a devolver los derechos que fueron arrebatados, porque este gobierno se trató de reivindicar cosas que se habían alcanzado con sangre y con lucha en las calles, como los derechos laborales. Que cuántas personas tuvieron que pasar para que se tuviera un horario diurno justo, horas extras justas y un horario de domingo justo. Las arrebató Álvaro Uribe Vélez. Lo que se hizo no fue ganar derechos adicionales para el trabajador, sino devolvérselos. Porque Álvaro Uribe los arrebató durante su gobierno. Porque según él, el día llegaba hasta las 10 de la noche, ¿no? Entonces, este gobierno se ha tratado bastante de eso, y esa ha sido la lucha, devolverle la tierra a quien se la merece, que han sido los campesinos que habían sido despojados, a las víctimas del conflicto armado de este país, y no a los amigos de la mamá de Iván Duque, como pasaba con los bienes de la SAE, ¿no? Los bienes que han sido quitados a los narcotraficantes y a las personas criminales, en vez de dárselos a quienes eran víctimas o a los campesinos para que los trabajen, se los estaban dando a cercanos al presidente antes, ¿no? Eso se acabó en este gobierno. A la madrina, bien conocida como la madrina. Yo mismo acompañé la entrega de tierras y la emoción que se sentía por parte de los campesinos, por parte de las víctimas del conflicto era impresionante. A uno le daban ganas de llorar porque durante tantos años todos estos bienes que tenían que ser para ellos, para los campesinos, víctimas y para los estudiantes, como también se hizo, algunas de estas tierras fueron devueltas para poner universidad o para poner un centro educativo, pues eso no se estaba haciendo y eso era lo que se tenía que hacer, para eso se hizo la SAE. Universidad gratuita para más de 1 millón de estudiantes en este país. El acceso a la educación superior, que es la educación es lo que puede transformar y la que permite que se hagan los cambios que se necesitan en Colombia. ¿Por qué no la querían hacer antes? Pues porque querían tener a la gente dormida, pero afortunadamente la gente ya no come cuento. Afortunadamente la gente está despertando. He visto con mucha emoción cómo desde el amor y la alegría se han llenado las plazas acompañando al compañero Iván Cepeda. Yo hace 4 años no veía
a la gente con tanto orgullo de hacer parte de este proyecto político. A la gente de pronto le da un poquito de pena decir que era petrista hace 4 años. Ya no. Yo lo que he visto es una emoción absoluta por parte de la gente haciendo esta campaña. Esta campaña que no se hace con tejas, con cemento, prometiendo cosas que no son, sino desde los logros que se han hecho, que se los estoy exponiendo acá, algunos de ellos, y desde el amor, ¿no? Desde la vida, es lo que ha sido una campaña de la vida, y no de la muerte como han querido otros, porque volver a apoyar a esos políticos de la extrema derecha y de la derecha, a esos tigrillos, pues significa es devolvernos, ¿no? A esa época de corrupción, de violencia y de una política de muerte, que eso es lo que les gusta a ellos. Acá se ha apostado por reivindicar los derechos, y por eso es el apoyo popular que tiene Gustavo Petro, porque es que este gobierno es el gobierno del poder popular, no de los oligarcas que habían estado durante 20 años, perdón, durante cientos de años, ganando y ganando y abarcando, y con esa avaricia de querer tenerlo todo y de creer que Colombia era su finca. Pues eso se les acabó, y por eso es que están asustados, y por eso están haciendo hasta lo imposible para que Gustavo Petro no continúe en el poder. Hoy estaban esperando que en la reunión de Petro con Trump todo saliera mal, ¿no? Ojalá lo cojan, ojalá lo metan a la cárcel igual que a Maduro, ojalá que lo dejen allá. Pues le salió mal la cosa, ¿no? Porque lo que demostró Gustavo Petro es que se puede hacer diplomacia sin arrodillarse, porque somos un país soberano y digno. Y eso fue lo que se demostró hoy, que sin necesidad de pelar rodillas se puede hablar y se puede sentar al otro para dialogar y llegar a unos acuerdos, mirándolo a los ojos. Eso es la dignidad a la que le ha apostado este proyecto político, del cual me siento muy orgulloso de hacer parte, y espero que ustedes, por supuesto, nos acompañen el próximo 8 de marzo. Yo soy un abogado, vengo de universidad pública, de una familia de estrato medio bajo que con mucho esfuerzo logró sacarme adelante. He trabajado durante todos los años de mi vida en lo que ustedes quieran imaginarse. Yo he trabajado en construcción, he trabajado levantando plancha, he trabajado pintando, he trabajado de mesero, he trabajado lo que ustedes se quieran imaginar para poder sacar adelante mis estudios y para poder tener pues un mejor futuro como se ha podido. Y esa es la realidad de miles y cientos de miles de personas en este país, y por eso conozco cuáles son esas necesidades. He vivido en veredas, he vivido en pueblos, y creo que eso me da el suficiente conocimiento para entender desde dónde hacen falta las cosas y cuáles son las que se necesitan. Me hice abogado de universidad pública, empecé con este proyecto hace 10 años en YouTube para llevarle información de manera distinta a la gente, y esto por supuesto que no le gusta a algunos periodistas de medios tradicionales, porque les hemos arrebatado audiencia, porque la gente se mamó de la desinformación, de la tergiversación y de la manipulación de la que han sido víctimas cuando solamente había televisión y no había acceso a internet. Afortunadamente existen estos aparatos y la gente pudo tener una alternativa para entenderse y comunicarse de otras maneras. Y entonces eso puso muy bravo al señor Néstor Morales, que me dijo que si yo era su competencia. Yo le dije, no, señor Néstor, que yo qué voy a hacer competencia suya, si es que yo le hablo a audiencias que han despertado y que han decidido enterarse de una manera distinta. Me preguntó que si era ético que yo hiciera parte del gobierno cuando en algún momento hice parte del gobierno, porque es que eso fue un escándalo, ¿no? Ay, ¿cómo así que Wally hace parte del gobierno de Gustavo Petro a través de RTBC? ¿Por qué? Y yo le digo, a ver, yo soy profesional, es que a mí no me están regalando nada. Hago un trabajo, contrario a la cantidad de corbatas que existían en el gobierno de Iván Duque, es decir, gente a la que le pagábamos por no hacer absolutamente nada. Yo estaba cumpliendo una labor. Entonces me dice Néstor que si eso era ético. Y yo le dije, vea, me parece más ético que haber durado 4 años de director de un medio siendo el cuñado
de Iván Duque. A mí eso sí no me parece tan ético. Entonces, eso le pareció un insulto, ¿no? Y yo le dije, no, a mí, yo en ningún momento le estoy insultando. Es que yo lo que hago, la gente a veces dice que es que yo insulto, pero lo que yo hago es decir la verdad. Como al otro día de la consulta, que afortunadamente y gracias a Dios nos fue muy bien, que me empezaron a criticar por haber llegado ahí, porque trataron a mi audiencia de estúpida. Dijeron, ay, pero es que a quién se le ocurre votar por Wally. Y eso a mí me saltó el taco. Entonces Juan Baena me dice, ese es el lenguaje, ese es, ¿cómo fue que me dijo? Esa es la altura del debate que va a hacer Wally en el Senado. Y le dije a Juan Baena, el concejal más arrodillado de Bogotá frente a la alcaldía nefasta de Galán, le dije, mi altura no llega a las rodillas de Galán como la de usted. Y a algunos eso les parece un insulto. No, no es un insulto, es decirles la verdad. Jennifer Peraza también me dijo que si eso me parecía decente, y le dije, me parece más decente que haber traicionado al estudiantado, como dicen que ella lo hizo en uno de los paros de la Universidad Nacional. Y a algunos eso les parece un insulto. No, les estoy diciendo la verdad. Entonces, mucha gente se preocupó, porque no, Wally va a llegar al Senado a insultar a todo el mundo, y mejor dicho, eso va a hacer allá el circo. No. Nosotros vamos a hacer un trabajo muy serio desde el Senado, lo vamos a hacer de manera rigurosa, con argumentos, como lo hemos venido haciendo durante todos estos años, y con toda la altura que se merece la gente que le apostó a este proyecto político. Tengan absoluta seguridad que vamos a ejercer ese control político como lo hemos venido haciendo, que vamos a hacer las leyes y que vamos a gestionar frente a lo que necesiten las comunidades, porque para eso estamos ahí. Contamos, no solamente soy yo, es un equipo de trabajo absolutamente riguroso, que cree en este proyecto, que no acabamos de aterrizar como el señor JP, ¿no? Que llegó en el estallido social y engañó a muchos electores, y lo que hizo después fue apostarle al uribismo cuando cantaba canciones de rap ahí con su peinado emo diciendo que él estaba en contra de Duque. No, hombre. Nosotros no acabamos de llegar, nosotros llevamos años, desde que Petro fue injustamente, cuando Alejandro Ordóñez lo quiso inhabilitar de la alcaldía de Bogotá, desde que lo quería destituir, y estuvimos ahí diciendo no pasarán, junto a Gustavo Petro, porque creemos en este proyecto, creímos en el 2018 y lo hemos hecho de frente, ¿no? Nosotros no disfrazamos de objetividad nuestra opinión la decimos de frente, y por eso el canal se llama Wally Opina, porque es opinión. Yo les digo de frente, yo apoyo a Gustavo Petro en 2018 y lo volví a hacer en el 2022 y ganamos. Y durante estos últimos 3 años lo que se ha hecho es hacer ese muro en contra de la desinformación. ¿Cuántas mentiras han dicho del gobierno de Gustavo Petro y del mismo Gustavo Petro? Un montonón. El día que salieron a decir, vean que es que Petro va a poner el 5 por 1000. Yo fui el primero que salió a hablar con el ministro de Hacienda y le dije, oiga, ¿cómo así? ¿Cómo así que 5 por 1000? No, falso. Inmediatamente sacaron comunicado, es mentira. Se inventaron un borrador y lo publican como si fuera noticia, y de eso se ha tratado todos estos años, así todos los días, diciéndole a la gente, vean, esto es mentira por esto y por esto, ¿no? Como ha pasado con el tema de la salud. Se han inventado que la salud en Colombia antes de que llegara Petro era la mejor salud del mundo, pero ¿de dónde me vienen a mí a decir esa vaina, hombre? Si es que el paseo de la muerte llegó cuando llegó Petro, no. Si la gente se moría en la entrada de los hospitales desde que llegó Petro, no. A la gente no le llegaban los medicamentos o no podían reclamar medicamentos desde que llegó Petro, no. Y al contrario, Petro ha intentado hacer una reforma a la salud que estos miserables congresistas no han querido aprobar porque hay intereses, hay conflicto de intereses porque las EPS los respaldan. Y es un negocio lucrativo, porque la salud se convirtió en un negocio lucrativo por culpa de esa ley que promulgó Álvaro Uribe Vélez. Queremos cambiar la salud de este país y mejorarla. Y entonces la gente dice, no, es que la salud se afectó porque llegó Petro. Pero ¿cómo se la va a afectar Petro si no han dejado hacer la reforma? Si hubieran dejado hacer la reforma y la salud estuviera mal, yo les digo, sí, es culpa de Petro.
pero es que la reforma no se ha hecho. No la han querido aprobar, al contrario, la reforma que se aprobó, la laboral, ha traído beneficios para los colombianos, para muchos. Entonces, hemos estado ahí y cuando la gente me pregunta, oiga, es que usted de pronto va a hacer otro JP en el Congreso, no, tengan absoluta seguridad que me distancio bastante de él, ¿no? Primero que todo, bastantico. Hemos sido bastante coherentes y esa es la prenda que pueden tener ustedes de que voy a ser absolutamente fiel a este proyecto político. Segundo, porque no soy avaricioso. Tercero, porque la gente de la derecha me cae bastante mal. Yo lo he dicho en el canal, yo ante todo soy antiuribista. Y así me voy a mantener. Porque si hay algo que ustedes no pueden perdonar en la política es la incoherencia. Eso es lo que precisamente hay que acabar. Ahora, ¿por qué voy a votar por el compañero Iván Cepeda y por qué lo apoyo? Iván Cepeda es una persona absolutamente honorable. La primera vez que yo fui al Congreso de la República, me pareció muy curioso que cuando llegué, el salón estaba vacío y el primer congresista que llegó puntual y se sentó a hacer sus notas y a estudiar fue Iván Cepeda. Absolutamente juicioso, riguroso, ha hecho los debates de control político que este país necesita desde hace años, mociones de censura, puso a Uribe contra las cuerdas, que es el logro que más me gusta, puso a Uribe contra las cuerdas, condenado en primera instancia, después de que Uribe lo haya pues denunciado, ¿no? Iván Cepeda ha sido un defensor acérrimo de los derechos humanos en este país. Es una persona que ha demostrado templanza y por eso mismo creo que está más que preparado y merece nuestro respaldo para ser presidente de este país. Otro periodista que también le salió el tiro por la culata fue el señor Luis Carlos Vélez, que me decía ballena desde sus micrófonos en la FM. Ah, pero ahí sí la Fundación para la Libertad de Prensa nos saltó. Ahí sí nos han ido Daniel Sampero Espina a decir, ay, pero ¿por qué hablan así de Wally? Como cuando defendía a Vicky Ávila, ¿no? Ahí sí nos salen todos estos periodistas prepagos vendidos a decir, oigan, ¿no les parece un poco mal que una persona a través de un micrófono de radio diga semejantes cosas? No. Y entonces les cuento que un día me entero que este señor está hablando mal de la COP16. Y entonces él sale a decir que un embajador de Perú no es importante, que un embajador de Burkina Faso no es importante, a burlarse de la gente de Telepacífico, a decir que eso no servía para nada, que por qué no mejor traíamos la Champions League, además un imbécil, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurre decir semejante cosa? Y yo tomé todo eso, edité el video y lo expuse ante la opinión pública con un enunciado que decía, vean, facultades de comunicación social, cómo es que no debe actuar un periodista. Fue una lección, fue una cátedra de comunicación social la que dio Luis Carlos Vélez con sus tonterías. Y entonces me invitaron, me dicen, tuve el honor de ganar un doctorado honoris causa en La Habana por parte de la Universidad de Puebla, y cuando llegué a La Habana, eso fue la semana siguiente, de Pollo Triste, cuando llegué al aeropuerto llegan y me dicen, Wally, debe estar celebrando, ¿no? Y yo, ¿pero por qué? No, es que echaron a Luis Carlos Vélez, echaron a Pollo Triste. Y de que ese año el mayor honor que yo tuve fue haberme ganado el doctorado. Creo que el mayor honor realmente fue haber hecho echar a Luis Carlos Vélez de la FM, porque y después de que renegaban de los youtubers, ahí terminó en YouTube, ¿no? Ahora somos colegas. Ahora somos colegas de él, de María Andrea Nieto, de Melquisedec, de todos los que se la pasaban renegando y diciendo que nosotros hacíamos era tonterías, ¿no? Bueno, ahora son colegas todos. Esto para decirles que pues hemos mantenido esa postura crítica durante todos estos años que vamos
a representarlos de la mejor manera, que vamos a seguir luchando por las causas sociales que este país necesita y de las cuales he sido testigo que lo necesitamos, y que confíen y sigan confiando en este proyecto, diciéndole a sus amigos, a sus familiares, necesitamos multiplicar la votación que hubo en octubre, que además fue una votación también sorpresa, ¿no? Esta señora Darcy Quinn decía, no, eso si al caso llegarán a los 800,000 votos en la consulta. Pues 2,700,000 votos se sacaron, a pesar del saboteo del Consejo Nacional Electoral y la registraduría, porque no se permitieron las mesas en el exterior. Las mesas rurales tampoco se permitieron. Dilataron, dijeron que no había consulta, luego que sí había, luego que no. Es decir, un saboteo constante por parte de la derecha y también por parte de estas entidades. Y a pesar de eso sacamos esa votación. Tenemos que demostrar que somos la fuerza política más grande de este país el 8 de marzo. Esa es la invitación. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo el espacio. El 8 de marzo nos vemos en las urnas y por la noche vamos a estar celebrando que Iván Cepeda va a ser nuestro candidato en primera vuelta y vamos a ganar en primera vuelta. Este tiene que ser el declive total de Álvaro Uribe Vélez. El pasado se acabó. ¡Que viva Iván Cepeda! ¡Que viva Popayán! ¡Que viva el pacto histórico! Muchísimas gracias.